Sí, muy buenas noches, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Estamos en el acto de conmemoración del 11º aniversario del referéndum consultivo para la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que este referéndum fue el pasado 15 de diciembre de 1999, donde el pueblo venezolano votó para aprobar la nueva Carta Magna que daría el marco legal a la Quinta República. Recordemos un poco de historia y tenemos que en esa oportunidad el sí obtuvo 3.301.475 votos, lo que equivale al 71.78%, y el no 1.298.105.000, lo que equivale a 28.22%. Recordemos que con el respaldo del 71.78% de los votos escrutados en el año 1999, el pueblo venezolano tuvo la oportunidad por primera vez en su historia de aprobar el marco legal que regirá los destinos de este país. Además, la implementación de lo establecido en la Carta Magna inició un proceso necesario y acelerado de promulgación de leyes a través de dos leyes habilitantes otorgadas en los años 1999 y 2001. Entre algunos de esos instrumentos legales destaca lo relacionado con el aspecto tributario, la eliminación de algunos organismos públicos, la moderación de los trámites administrativos y otros sobre las relaciones entre el Estado y el sector privado. A través de estas habilitantes también fue creado un nuevo sistema microfinanciero. Como podemos ver por las pantallas del Sistema Nacional de Medios Públicos, vemos la entrada del jefe de Estado acompañado de la directiva de la Asamblea Nacional, quienes en este momento van a realizar una reunión en conmemoración de este gran evento que dio inicio a lo que sería una nueva Carta Magna para la Constitución, para la República Bolivariana de Venezuela. Además de esto, que esto fue un hecho inédito del gobierno nacional. Nosotros vamos a seguir viendo cómo el presidente de la República, Hugo Chávez, se encuentra rodeado de la directiva de la Asamblea Nacional. Recordemos que esta Carta Magna también le otorgó bastantes derechos a lo que son las diferentes, como los pueblos indígenas, quienes también tuvieron un nuevo marco legal y un reconocimiento a sus derechos. Bien, Víctor, recordamos que transmitimos para el Sistema Nacional de Medios Públicos, Víctor Lara, y quien les habla, Luis José Marcano. Importante destacar la trascendencia que tiene el evento que hoy podemos conmemorar todos los venezolanos, 11 años de la aprobación en referéndum popular del presidente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Amigo, con esta llegada. Bien, amigos, estamos observando allí imágenes de la llegada del presidente de la República, Hugo Chávez, a la sede de la Asamblea Nacional, luego de haber estado precisamente pasando revista en el albergue que se estaba acondicionando en el Palacio Blanco de Miraflores. Él allí, antes de despedirse, pues recordaba que tal día como hoy fue aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un día en el que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, siguió el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Aprobó en esa oportunidad, tal día como hoy hace 11 años, la Constitución que hoy rige nuestros destinos. Una Constitución que le da más poder al pueblo, más participación al pueblo, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia. Cuando se cumplen hoy precisamente 11 años de este histórico día, pues muchos recuerdan cómo el pueblo venezolano se volcó a las calles en un hecho inédito, como lo decían nuestros compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos, en un día glorioso, en un día que será, por supuesto, recordado por siempre porque marcó los inicios de esta revolución. Una revolución que ha reivindicado de alguna u otra forma los derechos y los deberes de quienes se mantuvieron excluidos del sistema político nacional durante más de 40 años. Un hecho histórico que también ha marcado el rumbo, el camino de una democracia en donde los jóvenes, los niños, los adultos y los adultos mayores tienen sus derechos. Vamos a volver con el audio ambiente que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional. Bueno,
ofrece también las primeras habitaciones en el día de hoy para refugio semipermanente a familias en Miraflores. El presidente Chávez inspeccionó obras de adecuación de los pisos utilizados por el Regimiento Militar de Miraflores. En total 34 habitaciones por piso serán para garantizar intimidad familiar mientras se adjudican las viviendas. En total, como habíamos dicho, 34.199 familias. Por cierto, el presidente Hugo Chávez hace pocos momentos también expresó que ahora el Palacio Blanco será el Palacio del Pueblo. Dijo en la noche de este miércoles el presidente Hugo Chávez, tras inspeccionar las transformaciones de los pisos del edificio donde funcionan las instalaciones militares de Miraflores para ser destinado a habitaciones individuales con baño y camas para las familias que están refugiadas en la sede de la presidencia. El presidente Hugo Chávez también expresó en el día de hoy, no se puede mantener a 30 familias en una cuadra de tropa durante un año, eso no se puede ni pensar. Dijo el jefe de Estado al explicar que en 7 días se adecuaron las primeras 34 habitaciones con 22 metros cuadrados aproximadamente que poseerán camas y literas para cada familia. Bueno, el presidente también explicó que a las 5 de la mañana de ese jueves se mudarán a estas habitaciones las primeras familias damnificadas. Allí vino entonces del Palacio de Miraflores y ya se encuentra entonces siendo recibido por todos los representantes de la Asamblea Nacional, diputados en general, los medios de comunicación, diferentes representantes de los sectores de la sociedad venezolana, a su llegada al Palacio Federal Legislativo. Bueno, y este miércoles los venezolanos celebran 11 años de uno de los hechos más trascendentales de la historia contemporánea del país, el nacimiento de una nueva Carta Magna, la cual se gestó con 2 procesos referendarios, uno por averiguar si el pueblo estaba dispuesto al establecimiento de una asamblea constituyente y otra para elegir a sus integrantes. De esta forma, el país se dispuso a comenzar el proceso de redacción de una nueva normativa jurídica que sustituyera a la Constitución de 1961. A través de la elección popular se escogieron a los 103 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que inició sus discusiones el 3 de agosto del 99. El 9 de noviembre de ese mismo año, la Asamblea Nacional Constituyente, en representación del pueblo soberano, aprobó la incorporación en el proyecto de Constitución. Amigos, y a continuación vamos a establecer un contacto con Víctor Lara, quien se encuentra presente en la llegada del presidente Hugo Chávez. Adelante, Víctor, buenas noches. Bueno, y justamente como estábamos comentando antes de establecer este contacto con nuestro... 11 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada aquel 15 de diciembre de 1999 por más del 77% de los venezolanos que fueron a las urnas a expresar su respaldo al proyecto transformador de la República expresado en la Constitución de nuestro país. Víctor. Sí, muchísimas gracias, Luis. También recordando un poco, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las más avanzadas del mundo en cuanto a materias fundamentales como los derechos humanos, la democracia y la participación popular, que además pasó de ser representativa a una democracia participativa y protagónica. Recordemos que este instrumento jurídico que nos rige en nuestro país también nos ha dado el marco para aprobar las nuevas leyes de la Asamblea Nacional, entre ellas las del bloque del Poder Popular que se aprobaron recientemente por el Parlamento venezolano. Una muestra también de esto es la conformación de miles de consejos comunales a través de los cuales el pueblo venezolano realiza su autogestión. La posibilidad de hacer también 3 tipos de referéndum fue planteado en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que por cierto se ve en muy pocas constituciones del mundo y además incluye el referéndum revocatorio presidencial. También recordemos que esta Constitución, cuando fue en 1999 promulgada, fue atacada también por sectores de oposición. Sin embargo, en años posteriores, estos mismos factores han tratado de escudarse en que representan ese marco legal. Nosotros vamos a dejarlos con nuestro compañero Luis Marcano para que continúe. Importante mencionar, Víctor, que previo a la aprobación por parte del pueblo venezolano aquel 15 de diciembre de 1999 de nuestra Constitución, la Constitución vigente para la fecha, aprobada en el año 1961, fue aprobada
por el sistema imperante en nuestro país para la época, el sistema de democracia, o así llamada democracia representativa, por un grupo de parlamentarios que hacían vida dentro de lo que era el poder legislativo de Venezuela para esa fecha, 1961. Sin embargo, como un hecho histórico, inédito y de gran trascendencia, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo en realidad, en un referéndum aprobatorio, los venezolanos tuvieron la posibilidad de dar el sí al proyecto de transformación de la República, que entre otras cosas abrió los caminos para una verdadera democracia, la democracia participativa, de construcción de un Estado de igualdad y de justicia social, que aún está en proceso de construcción, que aún busca los caminos para desmontar todo el Estado burocrático que de alguna manera se conformó a lo largo del siglo XX en Venezuela, la conformación de un Estado que privilegiaba a sectores de la población, dejando por fuera, digamos, de los beneficios, de los grandes ingresos que tiene nuestro país a la gran mayoría de los venezolanos. Es así como para 1998 la pobreza en nuestro país alcanzaba los índices del 70%, un índice que ha logrado reducirse en poco más de 10 años, estamos hablando de cerca de 12 años de revolución, a cerca de un 30%. Es decir, estamos hablando de cambios estructurales significativos que ha vivido nuestra república, que ha vivido Venezuela, y que, repito, no solamente han tenido impacto dentro de nuestro territorio, sino que también se han convertido en ejemplo de transformaciones para otros países. Es así como en la República de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, también se realizó un referéndum aprobatorio en el cual los bolivianos tuvieron la oportunidad de aprobar su propia constitución en el año 2008. También en la República, la hermana República de Ecuador, se llevó a cabo un proceso similar, es decir, Venezuela a partir de 1999 se convierte en un ejemplo para el resto de Latinoamérica en cuanto a dar participación a la población, en cuanto a la toma de decisiones trascendentales, y que más trascendental para un pueblo que la Constitución, que una Carta Magna, que son los mecanismos legales fundamentales que rigen el desarrollo de un país. En nuestra Constitución, sus 350 artículos están contemplados, todas las áreas estratégicas para el desarrollo del país, y por supuesto se ha ido generando, luego de lo que fue la aprobación de la Constitución, todo un marco legal para dar sustento justamente a ese proceso de desarrollo en distintas áreas, justamente, y es importante también hacer mención a eso, justamente en estos días, pues tras la petición realizada por el presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional el día de ayer, a través del vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua, de los poderes para legislar, es decir, un tercer proceso de leyes habilitantes que en este caso le permitirían al gobierno nacional legislar para confrontar lo que es la emergencia que se ha vivido en nuestro país producto de las intensas y continuas lluvias registradas en nuestro país en las últimas 2 semanas. Estamos hablando de todo un marco jurídico entonces que se ha generado a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para favorecer justamente a los más desposeídos, a quienes se vieron de algún modo excluidos de todo el sistema de beneficios de nuestro país, Víctor. Importante eso que tú destacas, Luis. La tercera ley habilitante pedida o solicitada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la Asamblea Nacional. Recordemos que ayer martes se aprobó en primera discusión estos nuevos poderes que se le da al primer mandatario nacional para crear nuevas leyes, como bien lo dijiste, para enfrentar esta emergencia nacional que ha afectado varios estados de nuestro país y que el gobierno nacional con su pronta ayuda, con su pronta acción, ha sabido, digamos que suplir. Un poco para comentarle a los usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos de dónde se está realizando esta reunión. Se está realizando en el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, el cual se encuentra separado del Salón Elíptico por un vestíbulo. Recordemos que en otros tiempos este fue el despacho de los presidentes de la República y actualmente sirve como sala de recepción cuando el primer mandatario y su comitiva visitan el Palacio Federal Legislativo. Un poco de su nombre es que se debe a la pintura realizada por ese gran artista, Tito Salas, que se divide en 3 partes. Uno en la sección de la izquierda, que representa el juramento del Monte Sacro de Roma. Luego viene la del centro del Paso de los Andes, y a la derecha el momento en donde el espíritu del libertador Simón Bolívar abandona su cuerpo. Un poco también
Recordemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lleva su nombre de bolivariana debido a que se inspira en los principios del libertador Simón Bolívar y de mucho de su gesta independentista. Recordemos que el gobierno nacional, a través de esta Quinta República y este marco legal, ha querido iniciar una nueva refundación de la patria para conseguir lo que se ha denominado la continua independencia, la segunda y definitiva independencia. Nosotros también vamos a recordarles que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela además agrega a muchos factores que anteriormente estuvieron, digamos que aislados de lo que fue los marcos legales de la República Bolivariana de Venezuela, lo que fue la Cuarta República, la denominada Cuarta República, donde los factores como Acción Democrática y COPEI no favorecían a las grandes mayorías, las cuales se empobrecieron con el pasar de los años. Posteriormente, esta Constitución reconoce a todas estas personas, entre ellos podemos destacar a los indígenas. Recordemos que esta población, que aunque es autóctona y originaria, no solamente en Venezuela, sino en varios lugares de América Latina, mucho tiempo estuvo marginada en nuestro país y actualmente goza de un marco legal a través no solamente de la Constitución, sino de su propia ley y otras leyes que benefician. También esta Constitución ha ampliado lo que es la participación del pueblo. Ya hablábamos de los consejos comunales, pero además ha hecho que la Asamblea Nacional se dirija a la calle, a legislar con el pueblo. Por cierto, que en las últimas elecciones parlamentarias, los diputados electos por el Partido Socialista de Venezuela implementaron lo que va a ser la premisa del pueblo legislador, donde se profundizará esa acción de parlamentarismo social de calle y donde se va a profundizar la voz del pueblo en la construcción de las leyes de la República. Luis. Víctor, es importante hacer historia, ¿no? Y cuando uno se refiere a lo que fue la aprobación de la Constitución de la República en el año 1999, es importante recordar de dónde nace la idea. El presidente Hugo Chávez, una vez que es electo por el pueblo venezolano, por la gran mayoría de los venezolanos, el 6 de diciembre de 1998, reiteró su compromiso con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que justamente diera paso a un nuevo texto constitucional que permitiera sacar a Venezuela de la situación de pobreza en la cual se encontraba en ese momento. Posteriormente, al asumir la presidencia ya formalmente, aquel 2 de febrero de 1999 en el Palacio Federal Legislativo, pues nuevamente hace énfasis en la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Importante decir, ¿no?, que esa convocatoria del presidente Hugo Chávez fue fuertemente rechazada por sectores de la oligarquía venezolana, por los partidos políticos de derecha en nuestro país, esos mismos que hoy en día dicen respaldar y dicen estar en sintonía y en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de la convocatoria del presidente Hugo Chávez se inició todo un debate en el país, se procedió a la elección de los 103 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, 103 constituyentistas que no solamente tendrían la responsabilidad de aportar sus ideas y su trabajo en favor de la redacción de la nueva Carta Magna, sino que también tendrían la responsabilidad de recoger las ideas del pueblo venezolano, dando cumplimiento a esa premisa de una democracia participativa en la cual quienes tienen la posibilidad de ser electos, de ocupar cargos dentro del Estado venezolano, no solamente deben hacerlo en base a los principios que estaban vigentes para ese momento, sino que tenían que dar la oportunidad justamente a los venezolanos de poner sus ideas, de exponerlas y llevarlas para poder ser plasmadas dentro de lo que es la idea de la nueva patria, la nueva patria bolivariana. A partir de ese momento se inicia todo un proceso en el país de debate a través de distintos mecanismos revolucionarios, reuniones en todas y cada una de nuestras comunidades, hasta llegar a aquel glorioso 15 de diciembre de 1999, cuando vale también decir, y hacía referencia a esto el presidente Hugo Chávez hace pocos momentos del Palacio Blanco, al hecho de que para esa fecha vivía nuestro país una situación bien difícil y muy similar a la que hemos vivido en las últimas semanas producto de las intensas lluvias. Nosotros vamos entonces a escuchar la actividad que se realiza del Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo.
En este momento se dirige a los presentes la presidenta de la Asamblea Nacional, Poder Legislativo de nuestro país, diputada Cilia Flores. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Bienvenido a esta reunión, encuentro con los diputados y diputadas de la Revolución. Nosotros hoy, con ocasión que se conmemoran 11 años de la aprobación de nuestra Constitución, aprobación por parte del pueblo en referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, hoy estamos conmemorando esa fecha como la conmemoramos cada año y como la vamos a conmemorar siempre, porque marca una pauta en nuestra historia contemporánea, lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy, en este encuentro, en este salón tríptico, propicio el salón para el acto, para este encuentro, porque aquí tenemos la obra artística de Tito Salas, que es el tríptico, por lo cual se denomina este salón. Una obra artística en 3 tiempos, en donde tenemos el juramento del Libertador en el Monte Sacro, el paso por los Andes, y tenemos la muerte del Libertador, en donde en la misma obra se desprende que no muere, sino que su espíritu sale y está en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces hoy, en este encuentro, presidente, en este salón, en donde no solo esta obra artística, sino en donde tenemos una vitrina, en donde 21 Constitución con sus respectivas enmiendas se encuentran allí, desde la Constitución de 1830, la original, la tenemos aquí, preservada para todos los tiempos, y en donde hoy vamos a colocar la original, la tenemos aquí, y todas las constituciones hasta esta fecha y las respectivas enmiendas. Tenemos la última, la de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hoy vamos a incorporar en esta vitrina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la enmienda número 1, con la primera enmienda que debe reposar también en ese sitio, pues como parte de nuestra historia. Entonces, bienvenido, presidente. Hoy en este encuentro aquí hay diputados y diputadas que fueron constituyentes, que trabajaron esa Constitución. Cuando estamos aprobando leyes y se habla del espíritu del constituyente, nosotros decimos, bueno, el espíritu está vivo y hay una voluntad férrea de que esa Constitución no solamente se cumpla, se defienda, sino que se ponga en práctica con leyes que están en correspondencia con ese espíritu, con esa voluntad del constituyente. Aquí tenemos a Mario Isea, Iris Varela, Arle Herrera, Desiree Santos Amaral, Braulio Álvarez, Marelis Pérez, constituyentes, Cristóbal Jiménez, por supuesto. Todavía existe. Aquí está Juan Marín, Niquita, Luis Gamargo, ¿no? Eustoquio Contreras, Juan Pablo Bautista, ¿no? Bautista Pérez. Bueno, Nicolás, que no es diputado, pero fue diputado también, Nicolás, y ahora ministro. Sí. ¿Y punto previo? ¿Qué se hizo punto previo? Sí, quedó electo, ahora viene a la nueva. Volvió. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando con la Constitución y con las leyes, pues, que le dan vida a la Constitución. Entonces, vamos a escuchar, presidente, a uno de los constituyentes nuestros, diputado actual, Arle Herrera. Vamos, antes de escuchar a Arle Herrera, un minutico. Un minutico nada más. Primero, antes que Arle dé su discurso de orden, ¿no? Primero, porque le he pedido al ministro Izarra que esta reunión, que es un
una reunión de mucha importancia, se transmita en cadena nacional, ¿no? Me parece muy importante, son 11 años de aquel día en que aprobamos la Constitución bolivariana, y qué mejor manera de conmemorar este aniversario que siendo fieles con ella, que batallando como ustedes están batallando en esta Asamblea Nacional, nosotros desde el gobierno, el pueblo desde todas partes, para que cada día sea más una realidad, una concreción, la concreción de un sueño, de un proyecto, de lo que fue una utopía hasta hace pocos años, pero se ha concretado. Nada mejor, pues, ninguna situación mejor para conmemorar este 11º aniversario que la batalla que estamos dando por esa Constitución, para que se haga realidad cada día más. Su letra, su espíritu, su historia. Entonces yo no sé si estamos en cadena nacional, si alguien pudiera indicarnos, se lo ruego. ¿Y quién estará en el estudio del Canal 8? Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Cilia, desde el Salón Tríptico. Yo creo que en mi vida había entrado aquí 1 o 2 veces a este salón. Saludo a la presidenta, los señores vicepresidentes de la Asamblea Nacional, vicepresidenta, diputados, diputadas, constituyentes y a todo el país. Desde aquí, gracias por invitarme a este encuentro. Dije, no pelo ese boche. Es decir, un encuentro, un conversatorio con gente tan conversadora como ustedes, ¿verdad? Esta noche, bueno, un poquito tarde, 9:30 de la noche, sobre los 11 años de la Constitución bolivariana y lo que eso significa. Estaba explicándonos Cilia esta obra de Tito Salas, ¿no? Sí. Y por eso el Salón Tríptico. Allá Bolívar en el Monte Sacro. Eso fue 15 de agosto de 1805. El juramento en el Monte Sacro. De ese juramento que es toda una carta. Ese juramento es una carta, es un proyecto, es un sueño ahí, una visión más bien, una visión de Bolívar. Bolívar ahí se armó, diría mi general Pérez Arcay, de la visión jánica, aquel dios Jano de la mitología, y de ahí viene January, enero porque es el primer mes, el pasado y el futuro. Era un dios que tenía una cara, un rostro hacia el pasado y uno hacia el futuro. Es necesario que nosotros siempre andemos con una visión jánica. Bolívar ahí se armó de visión jánica ese día y miró el pasado y le dijo a su maestro don Simón y a Fernando Toro, primo hermano de él, le dijo, mire, aquí están las ruinas de Roma, por aquí han pasado todos los imperios, por aquí ha pasado no sé qué, esto ha dado para todo, esta ciudad ha dado para todo, el imperio romano, por aquí pasaron todas las culturas, Nerón, Calígula, grandes oradores, grandes demagogos, grandes guerreros, Rómulo, Remo, y al final termina diciendo Bolívar, esta civilización dio para todo, pero para la causa humana, muy poco por no decir nada, para la causa humana. Y entonces él mira hacia el futuro y mira hacia acá y dijo, esa, la misteriosa incógnita del hombre en libertad, esa misteriosa incógnita, habrá de ser despejada, pensamiento matemático, será en el nuevo mundo, aquí, en este mundo nuevo. Y aquí estamos 200 y pico de años después, Ezcarrá, despejando la misteriosa incógnita. Bolívar tuvo razón. En ninguna otra parte de este planeta, sino aquí, es que se ha comenzado y se despejará
la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Y nuestra Constitución es como llave mágica, como método pitagórico para despejar la misteriosa incógnita. Igualdad y libertad, la mayor suma de felicidad. El buen vivir, decían nuestros aborígenes, y lo siguen diciendo desde Bolivia, desde todas partes. El buen vivir. Y en lenguaje mucho más concreto en cuanto a la teoría política y a la praxis política y a la lucha política, eso se llama socialismo. Ese es el camino a la dignificación de lo humano, de la causa humana, de la vida humana. Bueno, la señora presidenta había anunciado a Earle Herrera para comenzar, el diputado Earle, el conversatorio, ¿no, diputado? Sí, bueno, por favor. Sí, Earle Herrera, aparte de que fue constituyente, sigue siendo constituyente porque el proceso continúa, es diputado electo, es periodista y es diputado reelecto para el próximo periodo de la Asamblea Nacional. Y solamente un detalle, presidente, que quería informar. Cuando ustedes pasarán a ser minoría. Sí. ¿No? Sí. Earle, ¿tú qué vas a hacer cuando seas minoría ahora? Bueno. Cónchale, qué cosa, ¿no? Claro. Esas son las matemáticas. Un detalle que, presidente, en este salón, en 1911 traen esta obra, y viene el mismo artista, ¿no?, conmemorando el centenario de la independencia. Y en esa misma fecha, hasta esa misma fecha, funcionó aquí en este salón el Poder Ejecutivo. Aquí en la Asamblea funcionaban los tres poderes. Legislativo. ¿Hasta qué año? Hasta 1911. Entonces yo pudiera reclamar este salón para aquí podemos traer hasta 3 familias. Andamos buscando, en verdad, ando buscando refugios humanos, porque todavía tenemos todavía tenemos muchos refugios por allí, dispersos en los barrios por allá, en la montaña, que no reúne las mínimas condiciones. Incluso por allá ustedes saben que estalló una bombona y murieron 4 heroínas, que bien deberíamos, incluso pensaba yo, Cilia, declarar las heroínas de la patria. Son heroínas, dieron su vida en un refugio, heroínas de la patria. Bueno, perdón, usted me perdona que yo interrumpa tanto, ¿no? Espero que no me corran de esta reunión. Solo me traje a Nicolás como refuerzo y a Tarek, los ministros. Los demás están regados, el vicepresidente, trabajando en los refugios, en los cuarteles, en todas partes. Y como ustedes están aquí entregados de lleno, y los veo por entero, a la elaboración de un conjunto de leyes extraordinariamente oportunas e importantes para darle más vida a la Constitución bolivariana. Más vida, más concreción. Vamos a escuchar a Earle, entonces. Tiene la palabra, diputado. Buenas noches. Es allá. Señor presidente, ciudadana presidenta, vicepresidente, compatriotas constituyentes, compatriotas diputados y diputadas. Miren, nuestro amigo y camarada Aníbal Nazoa solía contar la anécdota de 2 vendedores de empanadas, no de araña. Bueno, podían vender la araña también. Pero había uno de ellos que no tenía voz para vender empanadas y había otro que tenía mucha voz. Entonces el que no tenía voz lo que hacía era que se le pegaba atrás, y cuando aquel iba por el camino diciendo empanada calientita, él decía lo mismo. Empanada, lo mismo. Después que el presidente habló de su introducción, me provoca decir lo mismo, ¿no? Y se acabó, pues. Lo mismo. ¿Usted sabe por qué Pedro Carmona no quiso juramentarse en este salón? Porque le iba a costar mucho bajar ese cuadro. Eso de bajar un cuadro tiene mucho simbolismo. Y bajar bueno, le iba a ser imposible al dictador. Uno de los valores que establece, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el de la paz. Sin embargo, esta Constitución
desde su mismo nacimiento, ha venido enfrentando en forma victoriosa, invicta, de una constitución invicta, ha venido enfrentando una guerra mediática, una guerra política, en algunos casos una guerra religiosa, en contra de este texto constitucional, dentro del país y fuera del país. ¿Por qué esta Constitución ha resistido todos esos embates? Porque es una Constitución que nació del seno del pueblo y que fue aprobada por el pueblo, y esa es su fortaleza. Los debates me dijeron que metiera 11 años de Constitución en 5 minutos, y yo es lo que voy a tratar de hacer. De todas maneras, todo el texto constitucional, el poeta Gustavo Pereira lo resumió pues en media cuartilla, que es el preámbulo de esta Constitución, y que expresa el carácter profundamente democrático de la misma, porque incluso el preámbulo no es que alguien se le encargó y le dijo escríbalo, sino que se le pidió a todos los constituyentes, a todos los que quisieran proponer un preámbulo, que lo hicieran, y se presentaron varios, y en votación pues se quedó el preámbulo de ese gran poeta venezolano que es Gustavo Pereira. Desde ese momento no había todavía nacido la Constitución. Desde el momento en que el presidente de la República, como su primer acto, convoca un referéndum para preguntarle al pueblo de Venezuela, convoca a la voluntad popular, empezaron los embates contra esta Constitución. Dentro del mismo proceso constituyente en la Asamblea, porque allí sí que había quintas columnas metidos, cuyos nombres están aquí, se quisieron cambiar artículos que habían sido aprobados por la mayoría de los constituyentes, sobre todo los artículos económicos, tributarios. Eso se descubrió, eso se denunció. Y desde ese momento empezaron los factores de poder atraer refuerzos desde otros países del mundo para atacar a esta Constitución. Aquí estuvo y no quiso salir más del país la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, y todos los organismos de la derecha internacional vinieron para tratar de impedir que el pueblo aprobara esta Constitución. Pero ese pueblo estaba dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Cada uno de los artículos, en la parte de arriba de la Asamblea, estaban los sectores que tenían que ver con el tema de ese artículo, para aprobarlo. Yo les cuento algo, inclusive, cuando se discutieron los artículos de los pueblos indígenas, ese reconocimiento que se le hizo después de 500 años, ellos estaban allí, presentes, todas las etnias de nuestro país. Cuando se discutió lo que ha creado tanto interés y en algunos casos polémica, que es el lenguaje de género, Marely, en esta Constitución, no solamente se convocó a los que sabían de gramática, aquí estuvieron estos señores de aquí del frente de la Academia de la Lengua, y uno de esos académicos decía que eso era un disparate, decir diputado y diputada, utilizar el masculino y el femenino. Solo que cuando él lo dijo, se le ocurrió mirar hacia arriba y estaba rodeado de mujeres. Y dijo, bueno, eso tampoco es un punto de honor, pues podemos dejarlo así. Siempre estuvo el pueblo vigilante de cada uno de los artículos del texto constitucional. Y una vez aprobada la Constitución, ustedes son actores y testigos pues, de los embates que se ha hecho contra la Carta Magna que se dio al pueblo venezolano. Un día como hoy, 15 de diciembre de 1999, el pueblo de Venezuela aprobó este texto constitucional en referéndum popular para ejemplo de América y del mundo. Y este texto se convirtió en referencia para las constituciones de otros países hermanos que venían, que lo solicitaban y que lo pedían aquí en Venezuela. Este es el libro que mayor cantidad de ejemplares se han editado y han sido lanzados a la calle. Por primera vez una constitución es internalizada como suya por el pueblo de Venezuela.
cuando se estaba dando todo el proceso y una vez aprobada la Constitución, todos andaban con el librito azul en el bolsillo, desde los estudiantes de Derecho hasta los sectores populares discutían nuestro texto constitucional. Y este texto, generalmente las constituciones son un cuerpo inflexible y en muchos casos petrificado. Con una de sus expresiones típicas, un expresidente, que le gustaban mucho los refranes, que en paz descanse, cuando el presidente Chávez fue electo, un 6 de diciembre, si no recuerdo, del año 98, él dijo que había que comprar alpargatas porque lo que viene es joropo. Yo no entono la palabra porque yo nunca he hecho teatro, para decirlo como lo dijo el presidente. Pero también ese mismo presidente, en el ejercicio, definía como con su forma característica de hacerlo lo que era la Constitución del año 61. Y él decía, la Constitución es como Sofía Loren, exuberante. Eso significaba, si era como Sofía Loren, que no había que quitarle ni que ponerle nada. La Constitución del año 61 estaba blindada para que no hubiese manera de modificarla. Por eso se convocó al poder originario, se convocó a la voluntad popular para que esta Constitución pudiera ver la luz y derogar la Constitución anterior. El texto constitucional es letra viva y se expresa en todas las conquistas del pueblo venezolano. En todos esos logros, primero la gran inclusión de ese pueblo olvidado y preterido, de ese pueblo que se había quedado en la última línea de la doña Bárbara de Gallego, una raza buena que sufre, reza y espera, y que llevaba condenada a seguir así, sufriendo, rezando y esperando, hasta que llegó el proceso revolucionario y puso en la mano de ese pueblo la conducción de su propio destino. Y en el preámbulo de esta Constitución, bien lo dice el poeta Gustavo Pereira, ese preámbulo ya es de todos los venezolanos, cuando se señala entre los principios que marcan la pauta de esta Constitución, el de la integración, el de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que es lo que hoy es la Venezuela bolivariana, y es lo que no lo había sido desde la independencia. Este texto constitucional, además de haber sido atacado de todas las formas, las leyes que emanaron por mandato de esta Constitución fueron rotas, fueron lanzadas al suelo en una gaceta oficial por los poderes fácticos, que hoy dicen que defienden a la Constitución y que este es el proyecto de país que ellos defienden. No es el proyecto del país. Esta Constitución, ustedes lo recuerdan cuando en abril del 2002, quien se autoproclamó presidente de la República, derogaron esta Constitución, y en el libro que él escribió señala que los abogados que redactaron el decreto le pidieron que pusiera otra vez en vigencia la Constitución de 1961. En ese golpe de Estado, esta Constitución fue suspendida por unas cuantas horas. No digo derogada, porque el único que tiene fuerza, competencia y poder para derogar esta Constitución es el pueblo que la aprobó, nadie más. Esta Constitución es letra viva en la Venezuela de hoy, en la inclusión, en las misiones, en los índices de desarrollo humano, en esa estadística que coloca a Venezuela como segundo país de América y quinto en el mundo en la inclusión de la matrícula universitaria, en la participación protagónica del pueblo, en la conformación del poder popular, de los consejos comunales, de la comuna. En cada uno de esos actos está la letra de esta Constitución. Porque quienes pretendieron derogarla un día, quienes hoy dicen defenderla hipócritamente, no contaron con una de las características esenciales de nuestra Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución, como el verso
de ese gran poeta español Miguel Hernández es El rayo que no cesa. Buenas noches, gracias. Hacemos conversatorio, con todo el mundo sentado. Sí. Mira, cuando Earle, gracias Earle, diputado constituyente, estaba haciendo sus comentarios, yo recordaba, Cilia, estábamos nosotros hace una hora en el Palacio Blanco inspeccionando las obras que terminarán a las 5 de la mañana. A esa hora nos entregan el segundo piso convertido en apartamento, pues, para un grupo de familias de 23 de enero y otros lugares donde nos azotó la tragedia de este fin de año. Bueno, y estábamos ahí recordando con algunos de ellos el Caracazo, porque estábamos donde estuvo una oficina que yo ocupé durante un tiempo ahí, en el 88, yo llegué ahí a Palacio Blanco en el 88, mediados del 88, y había ya un conflicto soterrado en el ejército, duro, entre los altos mandos y de ahí para abajo. El ejército estaba partido en pedazos, pues, una división histórica, generacional y profunda. Y bueno, y el país ni se diga, 88. Yo llegué ahí en el último año de Lucinchi, ahí, a Blanquibaña, ahí estamos ahí en el Palacio Blanco. Y luego, desde allí yo presencié y viví el día en que ganó Carlos Andrés Pérez, diciembre del 88. Ahí estaba yo en la noche de los tanques, Nicolás. Me salvé porque estaba jugando softball en Pagüita, pero ya me señalaron, me acusaron de que yo había sido uno de los oficiales comprometidos con el tanquetazo que rodeó Miraflores en plena campaña electoral. Fueron esos días cuando la masacre allá del Caño de las Coloradas, fueron esos días, finales del 88. A mí me sacaron unos meses para Guatemala, fue una fórmula que consiguió el ministro de Defensa y el alto mando para sacarme de allí, en esos meses. Sin embargo, volví allá, volvió. Entonces, y ahí estaba cuando el Caracazo. El lunes 27 de febrero yo amanecí ahí, yo dormía allí, iba a ver a la familia, venía los domingos por la noche. Un cuartico, y ahí llegamos al cuartico que yo ya he transformado ahora en un apartamento. Y un baño para allá para las damas. Y estamos recordando allí eso, con alguna gente que tiene muchos años ahí, militares y civiles, que trabajan ahí desde hace mucho tiempo. Pero yo asociaba, ¿cómo no voy a asociar todos esos años con nuestra Constitución? Porque de ahí venimos. De ahí venimos y yo quiero insistir en que me parece maravillosa la oportunidad para hacer un llamado a todos y a todas a que retomemos con fuerza las raíces de este proceso. Que volvamos a las raíces. Muy de cuando en cuando, en estos procesos tan dinámicos, hay que volver a las raíces. Creo que este es uno de los momentos muy oportunos para retomar aquello, de dónde venimos, recordar de dónde venimos, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. No llegamos aquí nosotros para permitirnos que ser adormecidos por un viento helado de estos espacios, para ser adormecidos por el cansancio de la batalla o por los cantos de las sirenas de la burguesía o los valores burgueses de la comodidad
del apoltronamiento, del aburguesamiento. Nosotros estamos aquí para hacer una revolución verdadera. Para eso estamos aquí. Y tenemos bastantes razones en el por si acaso, Cristóbal, como dicen los llaneros de allá, del llano adentro. Si alguien quiere saber lo bueno donde está guardado, que le revise el por si acaso a un cazador de venado. Si alguien quiere saber lo bueno donde está guardado, que nos revise a nosotros el por si acaso que no está cansado. Nuestro por si acaso. Cargamos. Todos sabemos lo que es el por si acaso, ¿verdad? ¿No? Un bolsito ahí donde uno lleva de todo. Aquí, No, Cristóbal, ¿cuál es la definición del por si acaso? Una bolsa de tela, ¿verdad? Normalmente muy rústica. El morral del bastimento, dice aquí otro llanero como Tokio Contreras, guariqueño. Bueno, nosotros tenemos bastantes razones en el por si acaso, porque venimos de ahí, nosotros venimos, de lo que fue la erupción, una erupción volcánica que aquí nos trajo. Costó bastante llegar aquí, costó bastante. ¿Cuánto costó? ¿Cuánta sangre quedó regada por los caminos en las montañas de los años 60, cuando éramos niños nosotros? Algunos no tanto, otros ni habían nacido, pero hay algunos muy jóvenes, pero aquí estamos la generación de los 50, de los 60, los que nacimos por allí, y alguno que otro colado de antes o de después. Pero recordemos eso y volvamos a las raíces. ¿Cómo fue que nació esta Constitución? Aquí se acabó el pacto de punto fijo, se agotó el modelo, pudiera decirlo alguien con exactitud. Se agotó el modelo burgués, se agotó el pacto de punto fijo, que fue su expresión histórica concreta, y el país estalló. Y dentro de ese estallido entonces comenzaron a surgir fuerzas políticas viejas, nuevas, a reencontrarse, a reencontrarnos. Algunos, la mayoría, desde las calles, desde los liceos, las universidades, los campos, las fábricas, obreros, intelectuales, periodistas, trabajadores, campesinos y uno que otro soldado como yo, que nos fuimos arrastrados por el huracán. De ahí venimos nosotros. Todo ese proceso que generó el Caracazo, toda esa carga de tempestades que generó la tempestad. La tempestad de fin de siglo. Y luego vino, el 4 de febrero, continuación de ese mismo proceso de búsqueda. Y ya el 4 de febrero traíamos una pequeña luz, Asamblea Constituyente. Ya lo discutíamos en los cuarteles, ya leíamos algunas cosas, los leíamos algunos de ustedes, de los más viejos. Nos reuníamos en secreto en 1000 lugares. Algunos de los que están aquí participaron en esas reuniones, muchas. Eustoquio, uno de ellos. Recuerdo al viejo Prieto Figueroa y aquellas reuniones por allá en la montaña. Alí, que no está aquí, cuántas reuniones escondidas por allá. Cleber Ramírez y muchos otros, Hugo Trejo, en paz descanse. Y así fuimos amasando fuerzas y nos sumamos a la tempestad. Y ya decíamos, Asamblea Constituyente. Cleber Ramírez, recuerdo, que incluso apuró un libro
Apuró un libro, me dijo un día, ¿será que hay tiempo de terminar este libro? Le dije, si apuras un poco hay tiempo. Apuró y lo terminó, La Cuarta República. Porque él siempre discutíamos, con mucho respeto, yo le discutía, de que la Cuarta República es la que estaba muriendo. Él decía que no, que aquella era la tercera y la nueva sería la cuarta. Y entonces el libro él lo sacó, bueno, con su visión. Ahí está, La Cuarta República. Que si era la cuarta, que si es la quinta, bueno, eso no es ni lo más importante. La nueva república, ahora República Bolivariana. República Bolivariana. Está viva, está caliente, está viva. Eso es lo más importante, la República Bolivariana. Una república popular, una república, bueno, socialista. Y luego, 27 de noviembre, y empezamos a conocernos nosotros, Cilia, abogada, Escarrá, abogado. Empezaron a llegar los abogados, como dijo una vez Bracamonte, ¿para qué abogado? Yo eché el cuento, lo eché hace poco, ¿no? Yo eché el cuento en público, ese ¿para qué abogado? Ah, fue en privado. Ustedes no saben ese cuento de Bracamonte, ¿para qué abogado? Bracamonte, un gran jurista valenciano, el viejo, ¿cómo es que se llama, chico? No, Badel no, Manuel Badel, ese puede ser un procurador, Badel, fíjate, candidato. Grisanti Aveledo, ese es un sabio, desde aquí saludo a don Grisanti, yo lo conocí en Yare, pero el papá Bracamonte en Valencia, gente humilde, pocos recursos, y entonces dijo, ese muchacho se volvió loco, Bracamonte, mi hijo Raúl, y buscó a don Grisanti, lo conocían por ahí, y entonces Grisanti le pidió que lo defendiera. Eso me lo contaba Grisanti, que tiene además una profundidad cultural, ética, política, y es un conversador de los mejores que he conocido en mi vida, y siempre con el humor a flor de labio, una sabiduría. Él iba a Yare porque se anotó como abogado de Freite, pero era para conversar. Iba con unas bolsas llenas de pan y comida, y pasaba un día completo conversando. Yo aprendí mucho de él, me mandaba escrito y todo. Lo cierto es que cuando capturan a Bracamonte, después de aquellos meses de él clandestino brincando por aquí, lo agarraron por allá en Vargas, ¿no fue? Ajá. Entonces a las pocas semanas, bueno, ¡pum!, aparece don Grisanti en el San Carlos. Él, que es un hombre pesado, viejo ya, lento, aceptó, sin cobrar nada, por supuesto, a la familia. Y me contaba que pasó como no sé cuántas semanas haciendo una cola con los pies hinchados bajo el sol, horas y horas. Bueno, soy el abogado del teniente. Usted está loco, Bracamonte, ese es un loco. ¿Qué abogado ni qué abogado? No, soy el abogado de la familia, mire. Por fin algún oficial, ¿cómo se llama? Se dignó a hacerlo pasar. Pase pues. Y esperó no sé cuántas horas en un cuartico allá que apareciera el teniente. Y cuando por fin aparece el teniente, viene el oficial y le dice, bueno, ahí viene el teniente Bracamonte, pero usted sabe que es un hombre peligroso, no sé qué. Además 5 minutos tiene, 5 minutos, no importa, es tiempo suficiente, dice él. Entonces, cuando Bracamonte entra, él dice que él se pone de pie y le dice, y entonces Bracamonte con mala cara, preso, pues al fin, rebelde. ¿Y quién es usted? No, soy el doctor Grisanti, soy su abogado. Y entonces él cuenta magistralmente, dice, después de tantas semanas de sol, de lluvia, de sudor, de los pies inflamados, gas lacrimógeno y todo, ida y vuelta para Valencia todos los días, el teniente Bracamonte me respondió y me dijo, abogado, ¿y para qué abogado? Este es como un cuento García Marquiano. Ponle el título, ¿y para qué abogado? ¿Y para qué abogado? Bueno, así estoy yo buscando abogado. Se solicita abogado para procurador. Abstenerse los escuálidos. Bueno, entonces, retomemos, es momento. Hago un llamado a los 11 años para retomar las raíces de esta Constitución, de nuestra Constitución. Es una raíz de rebelión, es una raíz de rebeldía,
es una raíz subversiva. Subversivos somos y subversivas ustedes, porque tenemos que terminar de subvertir el viejo orden burgués que todavía vive, la vieja cultura burguesa. Tenemos que seguir siendo los subversivos de siempre. Es decir, la fuerza subversiva venezolana, comandada desde hace 200 años por Simón Bolívar, solo que llegamos aquí al Parlamento y estamos aquí en el Parlamento. Solo que, como una vez le dije a José Vicente en una entrevista, me dijo, usted sigue siendo subversivo. Claro, solo que ahora estoy en Miraflores. Entonces, y el proceso además constituyente tiene que ser eso, la acción política. Yo les recomiendo este libro. Si no se consigue aquí, podemos, Nicolás, me gustaría hacer un regalo de Navidad a los diputados y diputadas, ¿verdad? ¿Verdad? Un regalo de Navidad, Nicolás. Tú me consigues los libros. Este es un tremendo libro, Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Enrique Dussel, argentino-mexicano, hace poco le entregamos el premio. Política de la Liberación. Y este es el segundo tomo. Hay un primero que se llama que es la historia. ¿Ah? Pero fíjate que el primero yo no lo he conseguido. Le dije a Farrujo que me lo consiguiera. No me comprometo con el primero. Pero este es el segundo y yo creo que es el central. Es lo que él llama la arquitectónica. Bonita palabra, bonita categoría, bonito código. Tiene mucha fuerza. La arquitectónica. Y él pone la acción política en varios niveles. El primero de ellos, o más bien, lo político, o la política, en varios niveles. El primero, un despliegue. Yo dibujé ahorita aquí esta figura, porque pudiera ayudar un poco. Así me lo imagino yo, un despliegue. Como el despliegue de un ejército en un campo de batalla. Y él habla del campo de lo político, recuperando categorías tratadas por muchos filósofos de la política. Heidegger, Marx, Hegel. Él hace síntesis y le agrega, le da su valor agregado. Lo político, Aristóteles, la política. Entonces hay un despliegue de fuerzas en el campo político. Nosotros empezamos a desplegarnos hace años. Pero ¿de qué valdría estar lucha que lucha y batalla que batalla si no hay concreción institucional como consecuencia del despliegue de las fuerzas políticas de lo nuevo? Una nueva institucionalidad, una nueva estructura, una nueva arquitectónica se requiere para precisamente darle concreción a las ideas de las batallas. Si no, pasaríamos toda la vida, como muchos los han pasado. Nosotros somos hasta cierto punto dichosos, porque hay gente que pasó toda la vida luchando, luchando y luchando, y no logró concretar nada. Miren, ahí está, Bolívar. Ese es un ejemplo supremo. Grande en lucha, grande en logro, pero grande en frustración. Vaya, he arado en el mar. Se acabó la patria, no tengo patria al final. Y allá está Tito Salas. Pasado mañana es 17 de diciembre. Un año más de su partida física. Hace poco veíamos su esqueleto. Yo no tengo duda, Taré, de que ese es el esqueleto. Desde que lo vi, yo tenía duda, pero no, cuando lo vi dije, eres tú. Eres tú. Y recordé a Andrés Eloy, el gran poeta, cuando dijo un día, esos ojos que nos miran desde el fondo de un ataúd. Ahí yo los vi, esos ojos vacíos, como mirando, los huesos de las piernas curvos del caballo y los huesos de las manos deshechos de tanta batalla. Es él, ahí está. Su esqueleto. Pero vaya, qué frustración tan grande la de Bolívar, como lo dijo allá en Bogotá en enero del 1830,
conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás después de 20 años de guerra revolucionaria. Pero ella, la independencia, ese único bien, cuidémosla porque es la puerta abierta que nos permitirá recuperar todos los demás. Solo que la puerta se cerró en sus narices. Y se hundió de nuevo, como Sísifo, la maldición de Sísifo. Llevar la piedra a la punta del cerro, llevarla, y cuando iba llegando a la cima ya casi, abajo otra vez, la maldición de Sísifo. Nosotros somos hasta cierto punto, Ezcarrá, afortunados. Digo yo, y ojalá terminemos siendo afortunados, no por nosotros, sino por nuestra patria, la patria de nuestros hijos, la patria de nuestras hijas. Porque es la patria la que se juega, no nosotros, que importamos ya nosotros. Por eso digo yo, perdóneme, Presidenta, inspirado por las palabras de Arle y por este salón tríptico y ustedes esta reunión a esta hora, cuando sé que han trabajado todo el día, y han estado discutiendo un conjunto de leyes para darle más vida a la Constitución, pero hay que retomar la raíz revolucionaria, rebelde, subversiva, bolivariana, indígena, guaycaipurista, josé leonardista, igualitaria de nuestras luchas de siglos. Y aquí está. Me dijo un día Fidel, después de la reforma que no pudimos aprobar, me dijo, Chávez, así me dijo, yo ni sé para qué ustedes intentaron esa reforma, si ahí hay 1000 cosas que ustedes bien pueden hacer y todavía no les ha dado tiempo, no las circunstancias. Este es un proyecto que apenas comienza. Esta es una constitución, nuestra constitución de 11 años, es para este siglo, es la constitución de este siglo, es la constitución, bueno, de la Venezuela victoriosa, invicta dijiste, ¿no? Pues invicta tiene que continuar. Y ahora estamos obligados a retomar las raíces, a alimentarla con más pasión, con más fuerza, con más ideas, con más batalla, con más victoria. Yo de verdad que los felicito porque estaba viendo, Cilia, que están ustedes discutiendo unas leyes muy importantes, muy importantes. Aquí estaba yo revisando hoy, por ejemplo, fíjate, una ley, la que vi que Bracamonte estaba exponiendo hoy, me quedé estupefacto con el discurso de Bracamonte. ¿Para qué abogado? Fíjate, ¿no? Un orador, se ha convertido en un orador, el teniente Bracamonte, Álvarez Bracamonte. Entonces estaba presentando una ley de protección, ¿no es? Por aquí está, mira. Aquí yo pedí una información, dije, ficha técnica, proyecto de ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional. Fíjense. Por ahí están las declaraciones de hoy de vocero del Departamento de Estado. Fíjense ustedes, está ahí, es la arrogancia imperial. Tenemos que protegernos de la arrogancia y de las agresiones imperiales. Aquí está un resumen de Wikileaks. Todo un informe elaborado, a menos que ellos lo desmientan, ¿no? Pero no, el imperio no desmiente nada, todo lo contrario, están llamando a sus aliados para explicarles, por favor, disculpen si los ofendimos, disculpen si esto. A nosotros, por supuesto, ni nos llaman, ni les atenderíamos llamadas tampoco. No nos interesan explicaciones del imperio, pero para nada. Solo que nosotros al imperio le hablamos abiertamente, no hablamos así, bajo cuerda. Nosotros le decimos al diablo en su cara. Y allá hemos ido, Nicolás andaba conmigo, andábamos dando vueltas por Nueva York, ya fuera de la zona protegida de Naciones Unidas. Nos invitaron para una iglesia. ¿Tú te acuerdas? Yo di en Nueva York un día como 5 discursos, pero al tercero ya, donde yo llegaba se iba la luz. Sí, en todo el sector se iba la luz. Andaba la CIA y el FBI apagando la luz.
y cortando calles, y bueno, nos tenían pues rodeados, pues. Pero terminamos el programa hasta el final, y los periodistas los apartaban, etcétera. Porque ellos le tienen miedo a la verdad. No hay nada más peligroso que la verdad. Nuestra visita, por ejemplo, allá a los barrios de Harlem, eso fue una revolución. Una revolución. Aquellos jóvenes estudiantes, aquellas mujeres, aquella juventud, aquellos trabajadores, allá donde está el estadio de los Mulos de Manhattan, de los Yankees de Nueva York. Entonces les da miedo, ¿ves? Les da miedo. Nos tienen miedo. El imperio le tiene miedo no a Chávez, a la verdad, a lo que nosotros representamos. Por eso sus ataques, la mejor defensa, saben ellos, es el ataque. Entonces aquí está todo lo que dice aquel embajador, y toda la política de agresiones y todas las intrigas que los embajadores de Estados Unidos en todo este continente permanentemente están sembrando, todas las cizañas y las mentiras que le hacen llegar a gobiernos, a militares. Aquí dice el embajador de Estados Unidos, Craig Kelly, desmiéntalo si quiere, pero ahí dice en su informe que hay que seguir trabajando los militares de Argentina y de Brasil y de Chile y de Uruguay y de Paraguay contra Chávez. Hay que seguir alimentando los temores a los militares, a los empresarios, a los congresos, toda una operación contra nosotros, tratando de aislarnos, pero fracasaron y seguirán fracasando. Ahora, hoy, además, dice el señor portavoz del Departamento de Estado en una conferencia de prensa, fíjense ustedes, que la ley habilitante que ustedes están discutiendo, que hemos solicitado, motivados por la emergencia, no hay ninguna otra motivación al respecto, y eso lo sabe el país. Pero dicen allá que parece ser una búsqueda de formas creativas para justificar poderes autocráticos, dijo el caballero vocero. Y después dice él, lo que él, Chávez, está haciendo aquí es subvertir, pero aquí dice, hasta ahí es cierto, subvertir, pero luego agrega la mentira, subvertir la voluntad del pueblo venezolano, lo que dice él. En septiembre, dice él, millones de venezolanos ejercieron su derecho democrático de votar en las elecciones legislativas, una gran verdad. Fueron unas elecciones exitosas, una gran verdad, y dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al gobierno, otra verdad, pero lo que quiere decir, está repitiendo es el discurso de la ultraderecha acá, de sus peones acá, que ellos son ahora mayoría, que ellos son mayoría, y que ahora la habilitante es una forma de, aquí dice, sigue diciendo, la nueva legislatura se instalará el 5 de enero y debería tener la capacidad de contribuir al proceso político en Venezuela, como si a alguien se le está negando. En fin, es el imperio y sus agresiones permanentes, sus amenazas, sus agresiones, pero me parece muy necesario, patriótico, que la Asamblea Nacional discuta y ojalá apruebe ustedes, los diputados y diputadas, representantes legítimos del pueblo, una ley para protegernos del financiamiento grosero, descarado, muchas veces abierto y muchas veces cerrado, a saboteadores, a grupos, llámense ONG o no sé cómo se llama el otro y la otra, y reciben millones de dólares. Como alguien preguntaba hace poco por allí, incluso esos millones de dólares, ¿dónde está el...? Sabemos que los reciben. ¿Por dónde entraron? ¿Y dónde está la declaratoria de ingreso de dólares al país? Violan leyes, no pagan impuestos y además lo usan para subvertir, para sabotear el país, para preparar acontecimientos de desestabilización, de ataque permanente a las instituciones. Eso no se puede permitir. En ningún país eso se permite. Vayan a Estados Unidos a ver. Entonces me parece muy importante, lo mismo que
otra ley que sé que ustedes están discutiendo, ¿cómo se llama? Contra los saltatalanqueras. Claro, porque si a mí me eligen diputado por un partido, por una alianza de partido, y al día siguiente me paso para el otro bando, eso es un fraude. En muchos países está el derecho comparado, que nos permite hacer estudios de casos. En muchos países los inhabilitan o, ¿cómo se llama?, pierden el cargo para el cual fueron electos, por fraude, pues, un fraude. Fraude electoral, fraude político, social, ético, de todo punto de vista. Esa es otra ley que me parece muy importante, además de las leyes del poder popular, ¿no? Conjunto, una batería de leyes para seguir fortaleciendo el poder social, el Estado social de derecho y de justicia. La única forma de fortalecer, yo diría incluso de terminar de crear, pues no hemos terminado de crearlo, ese nuevo Estado social de derecho y de justicia, es fortaleciendo el poder popular y llenando de pueblo las instituciones del Estado, llenando de pueblo las instituciones del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, el electoral, el moral, que sea de verdad un Estado social, pues, y no el viejo Estado burgués. Por eso me parece tan importante. Yo pedí la palabra por 2 minutos, creo que ya los agoté, ¿no? Ahora, no sé, que tú me invitaste por una especie de conversatorio, ¿no? ¿Algún otro comentario? Podemos ir ahí conversando. ¿Hasta qué hora, Nicolás? A las 2 de la mañana, dice Nicolás. Estamos en cadena nacional. A ver, yo agregaba esos comentarios. La raíz, retomemos las raíces en este momento que estamos viviendo y reimpulsémonos 2011, 2012 y más allá. Esa es la fórmula de las batallas, del mapa estratégico nuevo, de la nueva etapa que estamos comenzando a vivir. Enraicémonos, fortalezcámonos, revitalicémonos, hagamos más política revolucionaria, política verdadera, más unión, más cohesión ideológica, más consistencia, trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. Perdón, Presidenta. Sí, como es un conversatorio, Esquerra quería hablar, vamos a darle el micrófono y entonces vamos a conversar desde allí mismo, para que le pasen el micrófono que es inalámbrico. El micrófono inalámbrico ahí. Y entonces allí vamos desarrollando este conversatorio. Sí. Algunas consideraciones. La primera que quería hacerle es que tiene un ejército leal, capacitado y disciplinado, que todos y cada uno de estos diputados y diputadas que con lealtad y trabajo han estado durante estos 5 años sacando las leyes de la revolución. Por supuesto, sacar las leyes de la revolución significa un compromiso. Compromiso, como usted lo decía, es romper con la estructura del Estado formal de derecho, aquel Estado donde la ley castigaba, aquel Estado que clasificaba a nuestros hijos en naturales, legítimos, sacrílegos, sin entender que había una realidad que era el niño, que está por sobre todas esas cosas. Aquella ley que discriminaba a la mujer. Bueno, nosotros, por supuesto, dentro del compromiso, ha sido sacar leyes que estén insertas en la revolución para romper con el Estado formal de derecho y crear el verdadero Estado social y democrático de derecho y de justicia. Cuando uno dice que el Estado de justicia en su origen aristotélico o en su origen gramsciano, el Estado de justicia tan solo se puede dar en el socialismo. Nosotros no podemos hablar de Estado de justicia en el capitalismo, eso es una contradicción. Y por lo tanto, cuando uno le pregunta, bueno, ¿dónde está en la Constitución el socialismo? Cuando hablamos de Estado de justicia. Y esa justicia a su vez tiene que ser social. Por lo tanto, nos impone una justicia y una orden. Y es que tenemos que estar del lado de los que fueron excluidos históricamente. Luego hay un paso
de una democracia representativa secuestrada por los partidos políticos a una democracia protagónica y participativa, donde el eje central es el pueblo y el poder popular. Y ese eje central, que es el pueblo y el poder popular, le duele a mucha gente, porque a mucha gente le duele que el pueblo sea el que asuma la verdadera conducción del Estado y que la asuma, por supuesto, incorporándose a cada una de las instituciones del Estado. Hacemos también un paso importante de aquella concepción liberal de los derechos humanos a una concepción colectiva de los derechos humanos. Ya no es el derecho del yo, es el derecho del nosotros. Ya no es el derecho del individuo aisladamente considerado, sino el derecho de todo un colectivo que quiere, sueña, ama, espera, en los términos de don Rómulo Gallego. Por supuesto, es un Estado que a su vez rompe con una que era la hegemonía de una constitución que no sirve de nada, era una constitución quizás muy bella. Yo decía en alguna oportunidad, es como tener una novia en el exterior. Es muy bella, pero nunca la vas a tocar, nunca la vas a sentir. Y eso pasó con la Constitución del 61. El mismo día en que se publica, Rómulo Betancourt suspende todas las garantías constitucionales. Entonces fue una Constitución que en realidad no le llegó a la gente. Frente a una Constitución, decimos que lo más importante es el pueblo constituyente. El pueblo que constantemente está ejerciendo el poder constituyente. Y lo decía la camarada Cilia, nosotros no hemos terminado el momento constituyente. Nosotros estamos todavía en un momento constituyente que terminará cuando lleguemos a otra etapa dentro de esta revolución. Pero todavía es un momento constituyente. Es un movimiento de transformación y de movimiento. Es una etapa, por supuesto, de destruir los cimientos de la Cuarta República y empezar a construir los surcos de la Quinta República. Por supuesto, es que si hablo así no puedo. No lo pego. Gracias, Iris. Iris es mi asesora aquí. La imagen. Bueno, le decía, es la construcción de un sueño. Algunos, los cincuentones, nosotros formamos parte de una generación que cuando se creyó ya frustrada y perdida, encontró una luz y un liderazgo, y eso nos renovó como ciudadanos, y eso nos renovó como revolucionarios, y eso nos renovó en los sentimientos más puros, más íntimos que teníamos, que eran precisamente la transformación del Estado para hacer una sociedad justa, para hacer una sociedad libre. Y esta Constitución tiene elementos vitales. La doctrina del Libertador, aquel de quien José Enrique Rodó decía grande en la acción, grande en la gloria, grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes y grande para sobrellevar en la traición y en la muerte la trágica expiación de su grandeza. Es el Libertador del monte sacro, del monte de la plebe, que precisamente se escoge el lugar donde se rebelaron por primera vez los esclavos y se dio el primer grito de libertad durante la etapa del imperio en Roma. Es precisamente ese juramento que, como usted decía, tenía un ala en el pasado, pero tenía la esperanza sembrada por delante. Y el artículo primero, a pesar de lo que le duela a mucha gente, el artículo primero de la Constitución es claro cuando nos señala nosotros tenemos que... Ese estaba bien. Aquí tampoco estoy... Bueno, el artículo primero que es cuando dice que tenemos que seguir la doctrina del Libertador Simón Bolívar. Ahora, ¿y quién fue Bolívar? Bolívar, más allá de cualquier discusión, nace en el medio de los utópicos y de los científicos. Bolívar nace, por supuesto, después de Saint-Simón, de Owen, es contemporáneo con Proudhon y con Blanqui, y es anterior, por supuesto, a Marx y a Engels. Pero Bolívar será un postutópico, un precientífico, pero hay un pensamiento socialista y libertario. El concepto de la libertad, de la suprema libertad social, el concepto de la felicidad social de Bentham y de Owen lo recoge el Libertador. Y el compromiso de nosotros también es ese concepto
de la felicidad social. Nosotros no podemos descansar, ninguna de estas personas que está acá, presidente, hasta no dejar como el Libertador el último aliento de nuestras vidas, cada vez que nos llame la patria a cumplir con una labor. Y estos diputados y estas diputadas hemos estado y estaremos en las sesiones que tengamos que estar para decirle al país que aquí están los diputados revolucionarios entregándole leyes revolucionarias para construir la patria revolucionaria. Ese es nuestro compromiso, con disciplina, con una profunda lealtad, presidente, con un trabajo intenso y permanente de todas y todos, y por supuesto con la capacidad para trabajar, para crear y para construir. Ese es este ejército, presidente, que siempre estará a la orden de usted y de la revolución. Muchas gracias. Mira, cuando Ezcarrá, gracias diputado Ezcarrá, a la orden de la revolución, a la orden del pueblo, cuando Ezcarrá dice muy bien que el proceso constituyente no ha terminado y nosotros eso lo decimos y lo afirmamos y es así y tiene que ser así. Y algunos han señalado también, como agregando a ese concepto, a esa categoría, un nuevo elemento. El proceso constituyente instituyente. Es decir, vuelvo a la política de la arquitectónica. Instituyente. Esta Constitución es la base para la institución nueva. El nuevo status quo, diría Gramsci, la nueva hegemonía, el nuevo Estado, el nuevo bloque, dice Gramsci, el nuevo bloque de poder. Es decir, nosotros tenemos que andar, así lo creo yo, y bueno, y un poco yo me la paso en eso casi todos los días, pensando qué otra cosa inventar en este marco, que es bastante amplio, en este abanico. ¿Qué inventar en función de la necesidad de la nueva institucionalidad? Que comienza siendo una ley o un conjunto de leyes, pero eso no es sino el mapa de navegación. Luego hay que crear las instituciones reales. Mire, nosotros, yo le digo siempre a Nicolás, nuestro canciller y amigo, nosotros... Hace poco yo firmaba un conjunto de acuerdos que ya nosotros hemos firmado con otros gobiernos del mundo y que pasan por la Asamblea y se convierten en ley de la República. Casi siempre que me llegan a mí, de aquí, Siria me los manda, firmado por ustedes, yo cuando estoy firmando llamo a Nicolás. Tengo aquí el aparatico este que llaman, como es, el manos libres, y leo, firmo y le digo, Nicolás, estoy firmando una ley, va para Gaceta, y bueno, sobre el acuerdo que firmamos con Bielorrusia, por ejemplo, o con Uruguay, o con San Vicente y Granadina, o con China, con quien sea. Es un acuerdo de intercambio consular, por más pequeño que parezca, es para que se cumpla. Es para que se cumpla. Los acuerdos del ALBA, que se convierten en ley. Entonces viene la parte ejecutiva, la parte de la concreción, y en la cual yo siempre he dicho que el poder, ustedes, más que el poder legislativo, no, ustedes, diputados y diputadas revolucionarias, deben participar. Y creo que en la nueva etapa que comienza ahora mismo, en enero, o que ya comenzó porque la crisis que nos ha caído encima como que apuró el parto de una nueva etapa. Hay un documento que estamos preparando, tuvimos que suspender las reuniones del partido, de la dirección nacional, un documento de acción estratégica que estamos afinando para someterlo a la dirección nacional, luego al debate nacional. Eso lo vamos a hacer, pero nos estamos dedicando ahorita a lo que había que dedicarse. Lo mismo
la reunión con el bloque de diputados y diputadas revolucionarios electos, algunos de los cuales están aquí, como Cilia, Darío también, ¿no? Y muchos de ustedes. Ahora, es decir, los diputados y diputadas, bien revolucionarios, bien con su capacidad, su experiencia, las comisiones, grupos de comisiones especiales o las ordinarias, bien pudieran, yo se lo solicito, integrarse, por ejemplo, junto con el canciller y los equipos de Cancillería, precisamente para lograr la activación de toda ley que se apruebe y que tenga que ver con las relaciones exteriores. Porque ustedes saben que las relaciones exteriores son, obviamente, relaciones interiores, porque no puede haber una relación exterior con el exterior, es con el interior. Todas tienen su impacto en la política nacional, en la economía nacional, en la situación nacional. Lo mismo pasa con las leyes económicas. Sé que están discutiendo una ley general de bancos, ¿verdad? Hoy hablé con el ministro Giordani y llamé a la presidenta para consultarle y me dicen que se está discutiendo y que debe aprobarse pronto. Es muy importante porque esa ley, por ejemplo, prohíbe a los bancos, a los banqueros, meterse en el negocio de casas de bolsa, operaciones financieras, y eso es necesario para limpiar. Hay que crear una nueva institucionalidad sobre las viejas, porque no hay nada que nace de la nada. Como dice Karl Marx, nada nace de lo nuevo, de la nada, nada nace nuevo. Todo, la nueva sociedad, ustedes lo saben, dice Marx, nace contaminada de la vieja. Las nuevas instituciones se construyen sobre las ruinas de las viejas y se alimentan de ellas también, de muchas maneras, para bien y también para mal. Bueno, en fin, yo quería solo insistir en eso, la necesidad de dedicarnos con mucho esmero, con mucha creatividad, con mucho espíritu robinsoniano de inventamos o erramos, a la creación de las nuevas instituciones, incluso a revisar las que hemos creado, pero todavía están en el papel y no salieron de un papel, están encerrados como en la lámpara de Aladino. Hay que abrir la lámpara, que salga el nuevo status quo, la nueva arquitectónica. Revisemos eso y reactivemos todo lo que haya que reactivar, las 3R al cuadrado. Inventemos lo que haya que inventar. Hace poco estábamos sobrevolando el sur del lago y aterrizamos en el Chivo y nos fuimos para allá, para Santa Rosa. Mire, compañero, qué miseria, qué miseria. Yo no aguanté y me bajé por aquí, caminé por allá, incluso en unas zonas que no están inundadas, pero el problema ahí no es la inundación, el problema de fondo no, el problema es la miseria. Y tú ves los inmensos platanales y los esclavos ahí viviendo, bueno, malviviendo entre los platanales. Y tú te metes en un rancho entre los platanales y tú ves el rancho hecho con caña brava, las paredes y el piso de tierra y el techo de lata y los carajitos descalzos y un hombre muy joven con su mujer muy joven preñada, ya tiene 2 y viene el tercero y tiene 21 años la muchacha en aquel rancho y aquella miseria. Les dije yo a los compañeros, mire, aquí no ha llegado la revolución, pero tiene que llegar la revolución, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Y es allí, insisto en cueste lo que cueste. Ahí reuní, impactado por lo que viví, por lo que vi, por lo que oí. Ahí, cara a cara, allá donde salió la Foforito, otra Foforito en Puerto Santa Rosa. Una mujer con qué temple, reclamando por aquel pueblo. Y otra, son las mujeres las que están ahí luchando más, reclamando más. Salen a reclamar de inmediato. Y sigan así las mujeres fustigando
la patria nueva, pariendo la patria nueva, empujando, latigueando, y nosotros también, por supuesto, todos y todas. Ahora, yo le decía al compañero ministro de Agricultura, que está ya fajado, y mandé para allá al comandante del ejército, el general Campo Aponte, y le dije a los generales que están ahí, todos patriotas, y coroneles, y sargentos, y tenientes, en la base aérea El Vigía, vean eso, les dije. Y fue ese día, ya esa decisión estaba cocinada, pues, pero yo solo la tomé ese día, dije ya. Le dije al ministro, ¿dónde están los papeles de los latifundios que tú tienes aquí? Ellos tienen estudiando eso hace ya varios años. Pero nos fuimos para otra región, nos dedicamos a otra región. Más de 40 latifundios. Bueno, ya se empezaron a tomar. Y va adelante el ejército. Porque como hay un poco de bandidos ahí, mafiosos, que mandan y traen paramilitares y asesinan líderes campesinos como casi matan a Braulio y han matado a cientos, y amenazan hasta militares y todo esto, bueno, le dije, bueno, el ejército, si el comando del ejército, le dije al general compañero Campo Aponte, y al segundo del ejército, García Bravo, y al tercer jefe del ejército, Alcalá Cordones, les dije, si ustedes los tres se tienen que venir para acá e instalan el Comando General del Ejército Bolivariano en el medio de los platanales, vénganse para acá. Pero no podemos permitir que siga ocurriendo, que se siga imponiendo ahí la ley del más fuerte. Si buscan los fusiles, esos bandidos, búsquenlos, que nosotros también tenemos fusiles. Por eso digo, cueste lo que cueste. La burguesía me tiene condenado a muerte a mí. Cueste lo que cueste. A mí no me van a salir a mecerjane. Yo me voy a sentar en la puerta de mi casa a esperar que pase el presidente. Lo que quiso decir fue a que pase el cadáver del presidente. Y además agregó diciendo, él sabe lo que le estoy diciendo. Como otros aquí, amenazan la familia, mandan... Nada, no hay vuelta atrás, cueste lo que nos cueste. Ahora la burguesía debe saber que cualquier agresión contra nosotros, cualquier agresión violenta contra nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo político, contra el Estado, contra el pueblo, no quedará impune. Debe saberlo la burguesía venezolana. No quedará impune. Ellos tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Ya nosotros no somos los del 2001, los del 2002. No somos. La burguesía debe saberlo. Pero nosotros lo que tenemos es, repito, presidenta y todos, compañeros, como lo ha dicho Escarrá, seguir profundizando este mandato popular. A esta hora estábamos ya, bueno, no celebrando porque se nos vino encima en esos mismos casi momentos la tragedia de Vargas. Que yo esta mañana decía, no sé por qué, estaban conmemorando el 15, la tragedia fue el 16. Bueno, 15 y 16, pero la gran tragedia fue el 16, yo lo recuerdo clarito, porque nosotros estábamos recibiendo los resultados del referéndum que ganamos, ¿con qué porcentaje fue? 70 y pico %. Y recuerdo que ya había algunos derrumbes, la autopista, ya llegaba mucha lluvia todo el día, lo cual incidió incluso en la abstención, y ya teníamos algunas personas fallecidas, tapiadas. Pero nosotros hicimos consejo de ministros casi hasta la medianoche. Yo me fui a la casona, no dormimos, esa noche estábamos con un radio comunicándonos. Es decir, en la madrugada fue que se vino abajo todo aquello. De mediodía, de medianoche hacia el día. Y recuerdo que yo quería irme por tierra, la autopista bloqueada, me regreso a la casona, agua y agua. Hablaba por radio con un teniente que estaba encaramado, como decimos los llaneros,
en la azotea de lo que fue la Guzmania, que era una residencia presidencial, que por cierto nunca yo la visité, después la convertimos en una escuela. Pero allá había unas tropas pues de casa militar custodiándola, en la Guzmania, la vieja residencia de cuando Guzmán Blanco. Allá fue que envenenaron al presidente Linares Alcántara, que murió envenenado, le dieron una lechosa envenenada allá en la Guzmania. De repente, ¡pum!, cayó muerto. Allá fue que Fidel Castro, cuando tenía como 18 años, llegó a visitar a Rómulo Gallego, pero Rómulo Gallego era presidente, estaba en el interior, era Semana Santa, y lo recibió fue la hija, una de las hijas de Gallego. Y él, en una carta que le escribe al papá, don Ángel Castro, hace poco estábamos leyéndola, le explica, en Caracas, fuimos a la casa del presidente, pero era Semana Santa y estaban en el interior. Un gobierno revolucionario, en verdad, un gobierno progresista, el de Rómulo Gallego. Bueno, Santos Luzardo contra doña Bárbara, y lo derrocaron los yanquis, a Rómulo Gallego, en verdad, como él mismo lo dijo cuando llegó a La Habana, por cierto, después de ser derrocado. Como fueron los yanquis los que mandaron a matar a Carlos Delgado Chalbó, apenas un año o 2 años después. Entonces, y el petróleo, pues, el petróleo. Como fueron los yanquis los que mandaron a estos burgueses a derrocarnos a nosotros, y les prepararon todo, y les fueron preparando, y les apoyaron, les planificaron todo, llamaron a sus generales, a los traidores, mandaron submarinos, ahí estaba una flota. Y los helicópteros aterrizaron en Maiquetía, hollaron el sagrado suelo de la patria, como lo había dicho Cipriano Castro, el 11 de abril, el 12 de abril. Ahora, entonces, la creación de esa nueva institucionalidad, vuelvo sobre la idea, inventemos, sigamos inventando, esa pobreza ya extrema. Bueno, aquí mismo en Caracas, los refugios ahora mismo son como el espacio donde se concentra no solo los damnificados, sino una gigantesca problemática social. Ahí está, cruda. Ayer estábamos ahí almorzando con un grupito de ellos, Correa se sentó por allá, yo me senté en otra mesa, unos jovencitos, unas niñas, una señora, y el diálogo. Y tú, y empieza uno a descubrir cosas, compadre. Un niño de 14 años, no, yo estaba estudiando, no, yo saqué Robinson, dice. Yo saqué Robinson el primer bloque, pero ahora no sé qué voy a hacer. 14 años. Y el hermanito tiene como 11. Y tú, no, también saqué Robinson. La esperanza de ellos es Robinson. Y después quizás Rivas, dijo. ¿Ve? Y la otra señora que tiene un cáncer. Y la otra niña con 3 hijos ya. Una niña de 20 años con 3 hijos. Adolescente, por todos lados pariendo o embarazada. Y la televisión burguesa bombardeando a nuestros niños. Se quejan porque ustedes están discutiendo una ley también, una reforma de la ley resorte. Yo vi el discurso tuyo hoy, lo vi, casi todo. Muy bueno, y hay que desenmascarar a la trama burguesa. También el de Desiré, valiente, además con conocimiento, con nada mejor que la buena argumentación. Y lo que tú leías. En España, en Estados Unidos, se regula que no se está prohibiendo Internet, y me gustó también mucho al final que dijiste cómo en este gobierno, en esta etapa ha crecido el Internet en casi 1000%, y ahora más con las canaimas, los niñitos ahí de primer grado en Internet, los niñitos de segundo grado. Así que nadie nos puede acusar a nosotros de que estamos restringiendo aquí el acceso a las nuevas tecnologías o al Internet. No. Sencillamente son códigos que están ordenados en la Constitución bolivariana. Tenemos que proteger a nuestro pueblo del anonimato, de la campaña de guerra, de la incitación al odio, de la incitación al magnicidio o al asesinato, a la criminalidad, de la incitación a la pornografía a los niños.
Bueno, hasta venden droga por internet ahora. ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Quién defiende eso? Ah, la burguesía. Yo quiero ver a los burgueses aquí. Mire, yo me voy a convertir en asiduo hasta donde pueda. ¿Cómo se llama? Televidente de los debates que vienen a partir del 5 de enero. Porque eso va a ser interesante. Yo quiero ver los argumentos de los burgueses aquí. Mire, una de las personas más alegres en este país de que estos señores hayan aceptado ir a elecciones y hayan obtenido esos puestos que obtuvieron soy yo. Porque además eso nos obliga a hacer más política y a ser en esencia nosotros más políticos. No hay nada más oye, ¿cómo se llama? Aburrido, digo yo. Aburrido que una discusión sin discusión. Que un amor sin piquiñita, ¿verdad? No. Ahora, claro, ellos se van a dar cuenta, entre otras cosas, yo creo que el 5 se van a dar cuenta que son minoría todavía, no se han dado cuenta. Pero bueno, tendrán derecho, por supuesto, los mismos derechos que todos los diputados. Ahora, yo quisiera ver los argumentos de ellos, delante del pueblo. Yo haría cadena nacional todos los días, con los debates de aquí. Con los debates. Nosotros y nuestras razones. Y ellos y sus sin razones. ¿Ustedes no ven estos días, pues? ¿Ustedes no ven que después de lo que ellos calificaron como su gran victoria, yo dije, ojalá sigan ganando así, pues? Eso es como anoche que nos ganó el Caracas anoche. Yo creo de verdad, que me perdona el señor Ompaya, el juego estuvo excelente. Yo veo ahora son unos innings. Mi hija María, que es fanática, me llamó papá, y Rosa, que estaba conmigo, papá, mira que pongas el juego, que María, que están empatados, que no sé qué más, y que el juego está muy bueno. Y lo puse ahí entre firma y llamada, viendo ahí un inning, viendo el otro. Entonces ustedes pueden ver la grabación, los caraquistas, a ver si me dan la razón. Caraquistas honestos, que son la mayoría, porque hay caraquistas escuálidos que eso no oyen razones. Caraquistas honestos como los que hay aquí algunos. Ustedes pongan cuidado al 9º inning. No recuerdo quién fue el que dio jonrón del Caracas. ¿Cómo se? Rolex. Yo no me sé ni los nombres de los peloteros ahora. Pero ese tipo estaba ponchado, compadre. Ese tipo estaba ponchado. Mira, él tenía 2-2. 2-2. Y la curvita de nuestro pitcher, ¿cómo se llama el pitcher Magallanes? ¿Ah? Machín. Cayó en la esquina. Yo dije, ponchado, bola. 3-2 y después ¡pum! Jonrón. Y nos empataron el juego. Fue tremendo juego. Vamos a felicitar a los Leones. Yo ayer pasé por el estadio con Rafael Correa. Me fui por ahí por el estadio. Cuando estaban entrando, eran como, ¿qué hora, Nicolás? Era como a las 5 de la tarde. Me vine en un Tiuna manejando y Correa al lado. Y pasamos por ahí, por la Universidad Central. Pasamos por full, algunos caraquistas y yo haciéndole señas, fuera el Caracas, no sé qué más. Sabana Grande, mucha gente haciendo sus compras, mucho pueblo ahí, Correa disfrutó mucho esas horas con nosotros y nosotros con él. Bueno, entonces, vuelvo sobre la idea, ¿verdad? Las instituciones, tenemos que seguir inventando. Aquí en Caracas, decía yo, uno consigue aquella problemática social, compadre, pero cruda. Basta, ustedes saben, yo soy un imán, una especie de imán para el pueblo. Y eso, bueno, a mí no me pesa. Y he decidido, quiero que todo el mundo lo sepa, y a lo mejor algunos lo han notado, he decidido coger calle de nuevo. No me importan los conspiradores ni los que andan pensando en matarme, no. Mi puesto está en la calle. ¿Sí? Y además incrementar la relación directa con el pueblo, mi relación directa. Entonces, fíjense, hasta cierto punto, ustedes me van a perdonar, pero así, allá, oyendo a la Fosforito de Santa Rosa, del sur del lago, que me explicaban que es uno de los puertos más antiguos de Venezuela, porque por ahí sacaban los españoles buena parte de la producción de los Andes.
del café, del cacao. Está exactamente ahí en la curva del sur del lago, en el corazón ahí. Un puerto estratégico. Después, bueno, lo abandonaron. Pero yo le decía a ella, oye, mirando aquello, aquella inundación, aquí el lago, aquí bajando el río Chama, pero con una furia descomunal, y el otro río más allá, el Escalante, y aquellos platanales inundados, y aquel viejo sentadito frente a su casa inundada, y aquellos niños correteando, y aquella cosa como mágica, y aquel pueblo reclamando de todo. Chávez, Chávez, por aquí, por allá, y aquel sol bueno que hizo aquel día. Yo dije, oye, bueno, como que uno de mis papeles en esta etapa que se abre, digamos así, como que tiene que ser el Chávez mediador, conector, engranaje entre el pueblo que lo interpela, que le reclama, que lo ala, y el Estado. Fíjense, yo que soy jefe de Estado, porque me he dado y me doy muchas veces cuenta, y lamentablemente lo digo, pero es la realidad, de que hay problemas, lamentablemente, que solo se solucionan si me llegan a mí así, si yo los conozco exactamente, con la crudeza, y entonces vengo yo y doy instrucciones si es al gobierno, o coordino y pido apoyo al legislativo, o al judicial, o a otros poderes. Por eso digo, soy como una especie, Carrá, tú que eres filósofo, ayúdame a definir mejor la categoría, como mediador, como conector, ¿ah? Articulador no sería, como mediador, pues, yo medio entre el pueblo, esa masa que anda, esos movimientos que reclaman, y el gobierno y el Estado, pues, para hacer posible la construcción de soluciones. Mira, fíjate que si yo no hubiera ido a Higuerote y hubiera visto aquel mar, aquel río y aquel mar y aquella inundación y mujeres y niños, y yo preguntando, bueno, ¿y dónde? No hay refugio, no hay más refugio, los refugios se inundaron. Y desde el aire yo vi, la zona rica intacta. Claro, no ve que ellos levantaron los terraplenes, hicieron sus quintas, hicieron sus hoteles para el turismo de lujo. Entonces dije, bueno, General Mota, vaya, llame a los dueños de esos hoteles. Derecho a la vida, el derecho a la vida, priva sobre cualquier otro derecho. Por ejemplo, entonces, o allá en la Guajira, la inundación guajira, el éxodo guajiro. ¿Y para dónde van ustedes? No sabemos, me dijo un señor, no tenemos rumbo. Entonces dije, bueno, ven acá, Fuerte Mara, todos para Fuerte Mara. Esa noche llegaron como 2000 a Fuerte Mara. Claro, esos son ejemplos así como muy de un momento coyuntural, pero hay asuntos estructurales más de fondo. Entonces, por eso tenemos que ir todos al contacto más directo con el pueblo. La próxima Asamblea Nacional tiene que seguir dando pasos, ya no al parlamentarismo de calle, no, al planteamiento de Simón Rodríguez, un pueblo legislador, que un pueblo haga las leyes y ustedes los orientan, los conectan ustedes con la institución para que se discutan las leyes en los campos, en las calles. Ahí están los cerros de Caracas y esos ranchos y esas casas endebles, tiemblan con los aguaceros primero, se vienen abajo y quedan niños sepultados, mujeres abrazados con sus hijos. Así se consiguió una mujer tapiada, claro, la casa y los hijos, y ahí quedaron. Es para llorar, es para llorar. Y ahí está la burguesía con sus campos de golf,
sus grandes espacios, patios aquí mismo, cerquita de la Asamblea de Miraflores, patios completos, una cuadra completa, vacía, grandes chiveras donde ellos depositan sus cosas para venderlas, para engordar terrenos, casas solas que tienen abandonadas y se van del país. Eso no puede continuar. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Es momento de profundizar la Constitución. Es momento de bolivarianizar aún más la Constitución que hace 11 años se aprobaba por un pueblo lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de dolor, lleno de dolores, pero lleno de un gran amor. Bueno, creo que he hablado más de lo suficiente. Están a punto de expulsarme aquí con un decreto legislativo. No, no hablo más. No, pudiéramos salir de la cadena ya, un poco tarde, son las 11, ¿no, Andrés? Y a lo mejor ir buscando conclusiones. Tú me dijiste que ibas a incorporar la Constitución ahí. Ahí están todas las constituciones. Sí. Imagínate, la del año 11 está ahí. La de 1811 está ahí. La original. La de 1830. No, pero ese es el acta. El acta. Pero aquí. La Constitución. ¿Está allá también? No, allá está el acta. No, aquí está la Constitución de 1830. El acta del 5 de julio. Porque la Constitución se aprobó en diciembre del año 11. Y fíjense la tradición, Ezcarrá, tú que eres constitucionalista, como también lo es Iris. Recuerden que ando buscando abogados. ¿Para qué abogado? Bueno, ¿para qué abogado? Para procurador o procuradora. Candidatos, me llaman los interesados o interesadas, los que quieran calarse a Chávez, y sobre todo ahorita al látigo Chávez, no se los recomiendo mucho, pero bueno, fíjense, la tradición nuestra, esa Constitución cuyo original está aquí, y que deberíamos publicar, pero por millones en un, ¿cómo se llama eso? Un facsímil. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.